Y hoy sí podemos decir, para siempre son sus, porque de eso vamos a hablar precisamente en la continuación de nuestro tema acerca de las misericordias, acerca de los atributos divinos, quiero decir. Y hoy vamos a tocar el tema por tus misericordias. Ese es el tema de hoy, por tus misericordias. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Hoy, desde muy temprano en la mañana, estábamos nosotros apoyando el culto que tuvimos de lo que fue la dedicación de nuestro apreciado pastor Cristian. Ahora sí está ordenado, antes no estaba ordenado. Estaba desordenado. Pero oficialmente hoy ha quedado ordenado para la gloria de Dios, para el ejercicio del pastorado, por supuesto, según la voluntad del Señor para su vida. Qué bueno. Disculpen esta digresión, pero esta mañana yo tenía mis sentimientos encontrados por varias razones. La palabra no es encontrado, sentimientos ahí como que moviéndose por todo lo que significó este acto, especialmente pues recordando a Cristian desde su juventud y cómo el Señor lo ha bendecido. Por eso he estado muy contento por esto. Y bueno, vamos a seguir hoy en el culto, porque ahora nos toca a nosotros el culto de la tarde y tenemos toda la tarde para nosotros. Así que bienvenidos todos ustedes a este su tiempo, y siempre les damos la bienvenida a los hermanos que se conectan. No sé cuántos se conectan, pero se conectan. Y qué bueno es que tengamos estos medios de comunicación para alcanzar a otras personas. Qué bendición, qué bendición. Hace poco un pastor me llamó y me dijo: pastor, hace 2 o 3 domingos tú predicaste un mensaje acerca de la fidelidad de Dios, y quiero pedirte permiso porque lo voy a predicar este domingo, porque ese mensaje fue una bendición y lo voy a predicar. Yo le dije, pues no tengo problema, hazlo, porque precisamente es el propósito de estos mensajes, que puedan llegar a otras personas. Así que, gloria a Dios por lo que hace su palabra, por lo que es su palabra. Y pues si algo me gusta hacer, y ustedes saben, es predicar la palabra. Abran sus Biblias en Nehemías. Fíjense que durante estos días usted nota que su pastor está usando varios textos. El domingo pasado nos concentramos en un solo texto porque era un mensaje totalmente expositivo, pero estos temas, por supuesto, nos plantean usar varios textos. Así que le voy a pedir que tengamos la dinámica de estar pendiente allí. Use su Biblia, no se distraiga. Les he animado incluso que tomen notas, porque son mensajes que usted estará escuchando por primera vez. Y de esa forma usted está allí. No se entretenga otra cosa. Ojalá no use usted, no tenga la tentación de usar el teléfono para otra cosa que no sea precisamente el de escudriñar la palabra del Señor. Por eso a veces es mejor traer la palabra de Dios así completa, para que no tengamos la tentación del teléfono viendo otras cosas. Nehemías capítulo 9. Versículos 30 y 31, solamente 2 versículos, y van a escuchar varias veces esta misma referencia en el mensaje de hoy. Dice así, creo que podemos leerlo al unísono, Nehemías 9, 30 al 31, leamos todos juntos. 30, le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¡Wow! ¡Qué declaración, amados hermanos! Porque eres Dios clemente y misericordioso, por eso no los consumiste. Eso fue para Israel solamente, ¿verdad? Para nosotros, porque tenemos que decir lo mismo, que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque le hemos dado, hermano, pero tantas razones al Señor para que nos consuma. Pero gracias al Señor por eso. Oremos. Padre, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por este tiempo. Oramos para que esta palabra de Dios nos
bendiga como siempre, nos hable como siempre, sacuda nuestras vidas, toque nuestros corazones. Como siempre digo, Señor, no quisiéramos seguir siendo los mismos después de un mensaje como este. Te pedimos tu auxilio, tu ayuda, tu gracia, la presencia poderosa de tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra para que hable y toque nuestras vidas y nuestros corazones esta tarde. Bendito seas por siempre, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, creo que no hay un libro en la Biblia tan lleno de acción como el libro de Jonás. ¿Cuántos han leído el libro de Jonás aquí en la iglesia? Ok, como 8 solamente. 8 solamente. Bueno, si no lo han leído, pues les animo a que son solamente 4 capítulos. Pero quiero decir esto. Este libro se ha calificado como la historia de un hombre en fuga. Y su huida se relaciona con la misericordia de Dios. Jonás huye a Tarsis cuando fue convocado para predicar su sermón en la ciudad de Nínive. Pero dice que tomó un boleto, compró un ticket y se fue dejó para Tarsis, totalmente lejos, como pensando, bueno, me voy lejos para que Dios no me busque en otro lugar. Interesante que esta osadía de Jonás le merece el título del profeta desobediente, el profeta dormilón, el profeta indiferente o el profeta insensible, que creo que es el título más adecuado para él. Un vistazo a estos 4 capítulos nos muestra una gran aventura cuando se levanta en el mar una tormenta. Allí comienza la historia. Y los marineros, que por cierto eran, por supuesto, de esos lugares paganos, resultaron ser más temerosos que Jonás, porque mientras éste dormía, la tormenta llegaba, agitaba el barco y el barco se hundía y ellos no sabían por qué. Y después se descubrió cuál fue la razón, y entonces lanzaron a Jonás diciendo, bueno, la situación de esta tormenta es porque yo soy desobediente, porque he sido un profeta desobediente, entonces la única manera de calmar el mar es que ustedes me sumen al mar, me sumerjan en el mar. Y por supuesto esta gente dice que estaba luchando para retener el barco porque lo último que querían era ser causantes de una muerte. Por supuesto que iba a ser seguro la muerte de un profeta, en este caso Jonás. Ahora, lo insólito de este libro es imaginarse entonces que Dios tenía preparado un gran pez y ese gran pez llegó y se lo tragó. En ese momento, cuando dice que descendía, las algas iban y los envolvían y todo eso, y dice que de repente un gran pez lo absorbió y descendió y descendió y descendió. Duró 3 días en ese lugar. Imagínense por un momento a este hombre en el vientre del pez. ¿Por qué estoy trayendo toda esta historia a colación? Porque voy a hablar de la misericordia de Dios. Dice la Biblia en el capítulo siguiente que entonces Dios le dio la orden al pez, bueno, ya estás exactamente al frente de donde va a predicar el profeta, vomítalo allí. Y en efecto lo vomitó al frente de la ciudad. Y aquel hombre entonces salió de ese vientre hediondo a pescado, por supuesto, porque estaba ahí en ese lugar, y ahí asustado, de repente está en la ciudad, y allí, pues todavía en su mente el deseo de que Nínive fuera destruida, dice que comenzó a predicar un sermón de 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que como la ciudad era tan grande, de 3 días de camino, duró entonces, durante todo ese tiempo, predicando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y él, ¿sabe por qué predicó este mensaje? Porque él quería que Dios cumpliera esa palabra. ¿Cuál palabra? Que Nínive fuera destruida. Cuando uno sigue viendo esto, a Nehemías, a Jonás, ¿por qué él tuvo ese prejuicio tan grande? Hermano, porque Jonás pensaba que su Dios era exclusivamente un Dios de Israel. Era un Dios nacionalista que no podía salir de las fronteras de Israel. Entonces, por eso predica de esta manera. Y lo que él no sabía es que Dios iba a tornar ese mensaje de condenación en bendición. Porque dice la Biblia, dice el texto bíblico de Jonás, que entonces Dios usó esa palabra
y trajo arrepentimiento a toda la ciudad, a toda aquella multitud. Dice que desde el más grande hasta el más pequeño, incluso desde el rey para abajo, se arrepintieron. Y entonces, estando en esa situación, Jonás se enojó. Por cierto, este es otro nombre para Jonás, es el profeta que se enoja. Él se enoja al principio, se enoja en el medio, se enoja después y al final se enoja también. ¿Qué pasaba entonces con él? Entonces él por allá va a decir, bueno, yo sabía que tú eres así. Yo sabía que tú no ibas a cumplir mi palabra. ¿Cuál es mi palabra? El mensaje que yo prediqué. Tú no lo ibas a cumplir. Y hermanos, qué bueno que no lo cumplió. Porque ¿sabe qué? Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Déjeme decirle esto, si usted se le olvida todo lo que va a decir esta tarde, espero que no se lo olvide, pero va a recordar que el libro de Jonás es el libro que nos revela la misericordia de Dios, entonces saldré aprobado. Otra vez, el libro de Jonás es el libro que mejor nos revela a nosotros la misericordia de Dios. Por supuesto, no voy a predicar del libro de Jonás, voy a predicar de la misericordia de Dios. Y por eso voy a darle seguimiento a esto, abordando este tema, este cuarto atributo de los atributos de Dios. ¿Cuántos atributos que su pastor va a predicar? 10. ¿Cómo se llaman estos atributos? Comunicables. Hermanos, síganme, no estén allí pensando otras cosas. Su pastor está hablando de que los atributos de Dios son incomunicables y comunicables. Los comunicables son esos que Él da a conocer, como lo que estoy hablando ahora. Los incomunicables no los da a conocer, como su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia y su soberanía, por ejemplo. Pero esto sí lo estoy dando a conocer. Entonces, seguiremos esta serie. Son total de 10. Ojalá no se pierda ninguno de ellos. Y al final diga, pastor, gracias porque esos mensajes me ayudaron a entender quién es Dios. Y a partir de ahora yo amo más a Dios. Yo sigo más a Dios. Yo me enamoro más de Dios. Ojalá sea ese el propósito. Primero vamos a decir entonces que las misericordias de Dios son su más grande riqueza. Esa es la primera declaración que yo encuentro en la Biblia. Las misericordias de Dios son su más grande riqueza. Su más grande riqueza. La revista Forbes, encargada de acuñar en sus escritos quiénes son los hombres más ricos del mundo, reveló este mes que Elon Musk sigue siendo el hombre más rico del mundo. Escuchen estos datos que son interesantes. Solamente en el mes de noviembre sus ganancias alcanzaron 17% y ganó la cantidad de 28 mil millones de dólares solamente en un mes. Esto entonces hizo que su cuenta, que tiene no sé en cuántos bancos, no sé qué banco podrá tener semejante dinero, alcanzó el monto de 245 mil millones de dólares. Usted estará pensando, ay, si me diera por lo menos unos milloncitos de esos de los que tiene, no me pondría bravo. Pero hermanos, hay algo interesante que yo me estaba preguntando. La pregunta es, ¿verdaderamente este es el hombre más rico del mundo? Ahora, quiero que me sigan en esto, para decirle que no es este hombre el más rico del mundo. La persona más rica del mundo sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Le voy a decir por qué. Le aseguro que la revista Forbes jamás va a publicar las riquezas de Dios cada año. Porque simplemente, pues, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, ¿cuánto valen los mares? ¿Cuánto valen los ríos? ¿Cuánto valen las montañas? ¿Cuánto valen los llanos? Hablando de la tierra. ¿Cuánto vale el aire que respiramos? ¿Cuánto vale el sol que nos calienta? ¿Cuánto vale la luna que sale de noche, como dice por allá aquella canción? Pero salgámonos un poquito más. ¿Cuánto vale la estrella más cercana a la tierra? ¿Cuánto valen los astros? ¿Cuánto valen las galaxias? ¿Usted sabía que hay miles
y miles de millones de galaxias y en cada galaxia hay cualquier cantidad de seres siderales. Entonces, ¿quién es el más rico del mundo? Pues sigue siendo nuestro amado Dios. Para decirle también que usted y yo le pertenecemos. Somos parte de su riqueza. ¿Cuánto vale usted? ¿$1 millón? Y yo no sé cuánto vale usted. Pero usted es parte de la riqueza de Dios. Somos parte de la riqueza de Dios. Entonces, ¿quién es el más rico del mundo? Pues es Dios. Sus riquezas son incalculables. Pero déjeme decirle esto, ¿por qué estoy hablando esta tarde de esa riqueza? Si usted va conmigo por allá, Efesios 2, 4 al 8, rápidamente use su Biblia porque voy a estar usando varios textos. Dice allí ese texto, pero Dios, estoy leyendo en Efesios 2, 4, 8, pero Dios, que es rico en misericordia, aquí viene la palabra, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora escuche, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, qué texto tan extraordinario, qué texto tan rico, qué texto tan lleno de verdades. Observe lo siguiente, observe cómo éramos nosotros en cuanto a la perdición. Estamos muertos en delitos y pecados. Usted antes de conocer a Cristo está muerto. Y si no ha conocido a Cristo, usted está muerto aunque esté vivo. Aunque respire, usted está muerto espiritualmente. Eso es lo que la Biblia me dice. Observe la comparación o la compasión de Dios. ¿Cuál es la compasión de Dios? Por su gran amor con que nos amó. El domingo pasado hablamos del tema del amor de Dios. Observe nuestra asociación. ¿Con quién? Dice que nos dio vida, pero juntamente con Cristo. Hermanos, si ya es suficiente que Dios nos haya dado vida, pero que me la dé junto con Jesucristo, yo no entiendo la grandeza de esa misericordia. Y observe ahora nuestro privilegio. ¿Cuál es nuestro privilegio que tenemos ahora? Por eso somos ricos. Dice que fuimos resucitados y sentados en lugares celestiales ahora mismo. Ahora, yo no entiendo, ni usted tampoco entiende, cómo es que yo estando aquí, la Biblia me dice que ya yo estoy en lugares celestiales. Y hermano, esa es la razón por la cual las misericordias de Dios, según este texto, son tan ricas. Dice que Él es rico en misericordia y nos da esa explicación entonces para hablarnos de cuán pecadores somos, de cuán lejos estamos de Dios y cómo Él nos ha acercado ahora por medio de Jesucristo y nos ha dado estos privilegios para que nosotros entonces sepamos quiénes somos ahora. Hermano, usted es rico, pero bien rico. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿por qué él se queja a veces que no tiene nada? Cuando un hermano llega y me dice que está pasando por esto, por supuesto, y me dice que pastor, ore por mí. Ok, yo voy a orar por mí. Pero ¿sabe qué? Te recuerdo que tú eres un hijo de Dios. Y te recuerdo que Dios te ha salvado. Te recuerdo que Dios te ha perdonado. Te recuerdo que Dios te ha llenado con su riqueza, con sus misericordias. No pierdas esta perspectiva de lo que eres para Dios. Estas son las riquezas divinas. Esto es posible porque Dios, escuche y grábese esto en su corazón, es rico en misericordia. Es rico en misericordia. En segundo lugar, la misericordia de Dios, esta es otra verdad, garantizan la salvación. Las misericordias de Dios tienen una incidencia directa en nuestra salvación y advirtiéndonos que si no fuere por esas misericordias, nadie pudiera ser salvo. Nadie pudiera ser salvo. En la carta de Pablo dirigida a Tito nos ha dejado un texto cuyo propósito contrasta con la condición perdida del hombre y lo que finalmente ha hecho Dios para alcanzarnos por su pura gracia. Escucha este texto. Estoy hablando de Tito, Tito 3, del 3 al 7. Escucha lo que dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos?
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, no éramos sino algo como eso precisamente. Ahora escuche el pero. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por sus misericordias. Por eso nos salvó. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Escuche, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, cuando yo leo estos textos, Dios Señor, la verdad es que, ¿cómo es que nosotros no entendemos tus riquezas? ¿Y por qué muchas veces vivimos tan pobres, aún en el contexto espiritual? Observemos la corrupción del corazón del hombre. ¿Cómo estaba? ¿Cómo es esa corrupción? Dice, éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias, éramos esclavos de diversos deleites, vivíamos en malicia y envidia, aborreciéndonos y aborreciendo a otros. Y usted se pregunta, ¿pero ese era yo? Sí, era usted y era yo. Eso es lo que me dice la Biblia. Ahora vea cómo Dios entonces ha obrado al salvarnos. ¿Qué hizo entonces? Manifestó su bondad y su amor para todos los hombres, para con todos los hombres, mandando a un Salvador en medio de esa condición de vida, en medio de esa naturaleza corrompida que teníamos. Entonces mandó un Salvador, lo mandó por su misericordia. Nos salvó no tomando en cuenta nuestras obras, sino por su misericordia. Nos salvó por la intervención del Espíritu a través de la regeneración y renovación, derramando entonces en nosotros esas abundantes bendiciones de las cuales ahora somos partícipes. Cuando yo leo estos textos, hermanos, me tengo que detener, pensar. Y hermanos, no seguir leyendo ese texto de una manera superficial. Y decir, pero Dios, ¿qué es lo que has hecho por nosotros? ¿Qué has hecho por nosotros? Que merecíamos otra cosa, pero que por tu palabra, y hablando de tu misericordia, ahora nos has hecho partícipes de estas tremendas bendiciones. ¿Cuánto nos amó Dios, amados hermanos? Yo creo que le dije en una ocasión anterior que Dios no tenía ninguna necesidad de crearnos. Dios ya era Dios antes de crearnos. Y Dios era feliz porque siempre es feliz, es la persona más feliz aún antes de crearnos. Pero Él quiso compartir su alegría, su felicidad con nosotros y por eso nos creó. Pero uno sigue pensando, pero Dios, ¿por qué tuviste que hacer esto? Nos creaste, pero no solamente nos creaste, sino que el hombre te falló y el hombre ha sido un pecador desde tanto tiempo. Pero no solamente eso, sino que tomaste la decisión de salvarnos, pero no de cualquier forma. El texto dice que nos salvó por Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios mismo, el Dios encarnado en medio de nuestro. Y uno se sigue preguntando, pero tú no tenías necesidad de eso, Dios, sí. Pero el amor de Dios fue tan grande, pero tan grande, y sus misericordias tan grandes, que las derramó abundantemente en nosotros. ¿Sabe por qué? Para que nosotros un día compartamos su gloria eterna con Él. Déjame decirte esto, amigo. Si tú te pierdes para siempre, y te vas al infierno, déjame decirte esa dura palabra. No es porque Dios no haya hecho nada. Porque las misericordias de Dios han sido tan grandes que se acercan a ti por medio de Jesucristo para que tú vengas a Él y seas salvo. No hay excusa para decir entonces que yo me perdí para siempre porque no tuve la oportunidad.
¿Cuál fue el propósito entonces de todo esto? La justificación por su gracia, pero además ser heredero entonces de la esperanza de la vida eterna. Ese es el resultado. Si esto no es misericordia, mis amados hermanos, entonces, ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia si esto no es misericordia? En tercer lugar, la misericordia de Dios detiene la destrucción. Este es otro punto interesante. Las misericordias de Dios detienen la destrucción. Voy a explicarlo de esta forma. Vamos a Lamentaciones, ese texto tan conocido, tan mimado por muchos de nosotros, que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nos encanta repetir ese texto. Nos gusta demasiado ese texto. Pero nosotros nos olvidamos siempre, cuando leemos la Biblia, de detalles como este. Porque primeramente dice el texto, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esa es la primera verdad de ese texto. No es lo otro. Lo otro lo sabemos, que nunca decae su misericordia, que se renuevan cada mañana. Pero primero el texto dice, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Ahora déjenme explicar este texto, porque otra vez nosotros solamente leemos allí, pero no sabemos de dónde viene este texto. Déjenme explicarlo de esta manera. ¿Quién escribió Lamentaciones, por cierto? Jeremías. Qué bueno que no quede raspado. Profeta Jeremías escribió Lamentaciones. Y Jeremías escribió este libro en la época de un profundo dolor. Cuando usted lee el libro de Lamentaciones, le recomiendo leerlo, son 3 capítulos, así que no se aflojo mentalmente. Ya tiene Jonás y ahora tiene Lamentaciones para esta semana. 3 capítulos. Escuche esto. Este libro nos muestra el dolor en forma poética, parece una contradicción. Usted lee el libro y es un libro poético, pero la verdad es que Jeremías reveló en este libro un tremendo dolor, un tremendo luto por la caída de Jerusalén. Él fue testigo de cómo Jerusalén fue arrasada por los babilonios. Él fue testigo como en el año 586 a.C., esa ciudad fue sometida al más grande vejamen, de tal forma entonces que historiadores como Josefo, cuando habla de eso, se describe la crudeza, la forma como fue destruida la ciudad, y un remanente fue llevado a Babilonia. Pues el libro habla de esto. Entonces dice allí, ¿qué dice? Por tus misericordias. Ahora sí puede entenderlo mejor. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero está hablando Jeremías de su gente y lo aplica a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no destruyó totalmente a Israel. Dejó un remanente. Es el remanente que va a durar 70 años en cautiverio y después de 70 años regresan, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos regresaron a Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque las misericordias de Dios no decayeron. Y nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jeremías sabía que Israel le dio muchas razones para haber sido consumido por Dios. Israel se empeñó en provocar la ira de Dios para ser consumido. Pero en lugar de aplicar su ira, Dios aplicó su misericordia, porque en efecto, y como lo dice Nehemías, tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Así es nuestro Dios, amados hermanos. Mire, vamos a verlo de esta forma, contrastado. Pronto voy a hablar de la ira como otro atributo divino. Pero déjeme tocar esta parte. El pueblo de Israel le dio todas las razones para que la ira de Dios se viniera y los consumiera totalmente. Pero como Él es lento para la ira, vamos a hablar en estos términos, entonces aplicó su misericordia. Aun cuando su ira descendió, no fue completa en el sentido de que no los acabó con todos. Por eso el profeta dice que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Y ese texto tan precioso que dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Me encanta pensar en esto cuando hablo de la misericordia de Dios cada mañana. Y es que cuando usted se levanta y pone sus pies ya allí donde está, donde duerme, y va y se despierta, en ese momento se activaron las misericordias de Dios. Y usted comienza a disfrutar de sus misericordias. ¿Cuáles son? Bueno, está respirando, por ejemplo. Comenzando por allí. Tiene vida. Dios lo amaneció, hablando en estos términos. Despertó porque tiene vida. Pero ¿por qué despertó? Porque Dios le ha dado sus misericordias. Y luego sigue el día, va a su trabajo, usted come, usted hace todas sus cosas y usted regresa. ¿Por qué regresa otra vez? Porque las misericordias de Dios se activaron en la mañana y llegaron hasta la noche. Usted se acuesta, confía en el Señor, se acuesta y ora al Señor. Y el siguiente día se activan otra vez sus misericordias. Qué lindo nuestro Dios, amados hermanos. Esto nos recuerda que las misericordias de Dios hacia nosotros no tienen fecha de caducidad, pues son perpetuas, y allí la palabra nunca, y estarán frescas y disponibles para ser usadas todos los días del mundo. Las misericordias de Dios nos previenen entonces de ser destruidos, pero en lugar de eso ellas siempre están presentes. Bendito sea el Señor, bendito sea el Dios de sus misericordias. La ira de Dios al ponerse al lado de sus misericordias nos recuerda que son lentas, escuche, son lentas, de acuerdo con el Salmo 86, 15, 103, 8 y 145, 8. Dice que son lentas. Joel capítulo 2, versículo 13, es un texto interesante que habla de lo mismo, pero escuche estas cosas que él añade, hablando de esto. Dice que en vez de la palabra lenta, utiliza la palabra tardo. Dios es tardo en su ira, es como que dice, retiene hasta lo máximo su ira. No quiere aplicarla, no quiere descargarla. ¿Y sabe por qué? Él añade esta frase, que se duele del castigo. Yo estaba leyendo esta frase y dice, wow, qué tremendo texto para explicar eso de la misericordia de Dios. Es lento, pero además dice que Él le duele castigar a sus hijos. Es como cuando nosotros los padres le pegamos a un hijo. Yo tuve esa experiencia en el tiempo que era necesario pegarle a algunas de mis hijas. Y hermanos, les confieso que eso no es un trabajo agradable. Porque después que uno, hablando de estos términos nuestros, suena al hijo y le da, y sabe que le ha dolido, también a uno le ha dolido también. Porque es un castigo que está infringiendo. Ahora, piense un poquito en esto. El hombre le da todas las razones todos los días a Dios para destruirlo. Sin embargo, Joel dice que él se duele del castigo. Él no quiere castigarlo. Él no quiere destruirlo. Porque es su creación. Es su especial criatura. Pero además de eso, Jesucristo vino para salvarnos, entonces no quiere destruirlo. ¿Por qué no quiere destruirlo? Porque Él creó un infierno no para el hombre. Él creó un infierno para Satanás y sus ángeles. Y lo último que Dios quiere es que los hombres vayan a ese lugar por su desobediencia. Interesante que la Nueva Traducción Viviente dice, está deseoso de resistir y no castigar. Wow, esa versión me impactó mucho. Está deseoso de resistir, de aguantarse en su castigo. Y a su vez, no desea castigar. En cuarto lugar, penúltimo, hermanos, hay un trono de gracia, de esa misericordia, llena de esa misericordia. Vayan ahora al Nuevo Testamento. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Precioso texto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando uno lee esta historia de muchos tronos terrenales,
que hay muchos tronos terrenales, donde hay reyes que se sientan, y hay reyes que son tan malos, pero tan malos desde mucho tiempo atrás hasta el día de hoy, que de ese trono no salen sino juicios y sentencias para los súbditos. En no poca ocasión uno sabe que de muchos de esos reinos sale sentencia para matar, para acabar, para destruir. Pero el trono del cual estoy hablando es un trono donde impera la gracia, pero impera las misericordias de Dios, combinados esos dos aspectos, esos dos atributos. Hermano, déjeme decirle esto, Jesucristo tiene las dos cosas que no tienen los reyes. Jesucristo tiene poder, pero no cualquier poder. Él es todopoderoso, Él es omnipotente. Pero lo que no tienen los reyes es la simpatía de Dios. Lo que no tienen esos tronos es gracia. Esos tronos son de juicios, muchos de ellos. Pero este trono que tenemos nosotros acceso ahora por Jesucristo es un trono de gracia y de misericordia. Me encanta cuando el escritor de Hebreos dice: acerquémonos, pues, como confiadamente. Entonces, cuando uno lee este texto, dice: Señor, qué bendición, que no solamente tú me has suplido de bendiciones, de misericordia, no solo sé que son grandes, no solo sé que son nuevas cada mañana, sino que me dice: acércate a esas misericordias, busca esas misericordias, ora por esas misericordias, aprópiate de esas misericordias. Entonces nosotros, dice, ¿cuál es el propósito de esto, de ese texto? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un trono de la gracia de Dios, y es un trono que está abierto para ti, porque Jesucristo, cuando murió, déjame darte esa explicación. Cuando Cristo murió, había un velo que cerraba el lugar santo del lugar santísimo. El único que accedía a ese lugar era el sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que entrar allí agarrado con una cadena, por si acaso moría en el intento, entonces lo sacaban con la cadena. Ahora escuche esto. Cuando Cristo murió, se rompió ese velo. Y ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Podemos acercarnos a ese trono de gracia porque tenemos libertad como hijos de Dios. Usted no tiene necesidad de ir a un hombre para confesar sus pecados, para que sus pecados sean confesados a Dios. Mire, no venga a la oficina un día a confesarme sus pecados y que yo se los confiese al Señor, porque no lo voy a recibir. Usted es un sacerdote, porque la Biblia dice que una de las doctrinas que nosotros sustentamos es la del sacerdocio del creyente. Nosotros mismos tenemos acceso ahora ante la presencia del Señor, porque tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos, que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra del Padre por nosotros. La obra de Jesucristo nos permite hacer esto. Es el trono de la más completa confianza y seguridad respecto a nuestra pobre condición. El temor más grande al acercarnos allí sería por el castigo de Dios. Le aseguro que es eso. Pero hermano, la buena noticia es que usted no tiene por qué temer acercarse a ese trono, porque ya Cristo perdonó sus pecados. Entonces, no hay temor para acercarse a ese trono. Si eso no hubiese sucedido, jamás ninguno de nosotros podía acercarse a ese lugar. Pero Cristo perdonó mis pecados y yo tengo acceso ante su presencia para siempre. Amén, hermanos. Voy a terminar porque algunos todavía siguen orando al Señor. Dice el texto. El último pensamiento es: las misericordias de Dios nos invitan a una total consagración. ¿Cómo vemos esto? Romanos 12:1 dice, Romanos 12:1, ese célebre texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue diciendo el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Previamente dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Pero ahora los sacrificios del Nuevo Testamento son sacrificios vivos. Y esos sacrificios somos nosotros. No tenemos que sacrificar todos los domingos una oveja aquí. Imagínense ustedes cómo estaría lleno de sangre toda esta cosa aquí arriba. Porque ya Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados. Y ahora nuestro sacrificio es vivo, es vivo. A través de nuestra fe en Cristo hemos sido justificados. A través de la misericordia de Dios ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero aún más, por las misericordias de Dios entonces, tenemos el don del Espíritu, siendo elegidos por Dios, con la certeza de una gloria venidera y la seguridad de no estar más nunca separados del Señor. Por lo tanto, tenemos que consagrarnos a Dios por esas misericordias. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Eso se llama consagración. Permítanme regresar ahora a Jonás para concluir. Ahora quiero que lo veamos de otra forma. Regresando al libro de Jonás, he dicho que el libro de Jonás explica como ningún otro las misericordias de Dios. Le voy a decir por qué. Nínive era una ciudad pagana, llena de idolatría y extremadamente pecadora. Pero la misericordia de Dios es más grande que su pecado, y por esa misericordia entonces Dios envió a un profeta a esa ciudad. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios que son muy grandes. La ciudad estaba bajo juicio, pero por las misericordias de Dios no haya sido destruida. Dios envió un profeta para que la advirtiera que si no se arrepentía entonces iba a ser destruida. ¿Se acuerdan cuando dije que por las misericordias de Dios no hemos sido destruidos? ¿Cómo hizo entonces Dios? ¿Qué pasó entonces? Bueno, Jonás desobedeció a Dios. Y tan pronto como fue lanzado en el mar, hermanos, por las misericordias de Dios, Jonás no fue muerto. Porque hermano, yo no sé cómo sucedió, no me pide explicación, yo no las tengo, ni usted tampoco lo tiene. ¿Cómo vivió Jonás en el vientre del pez? 3 días. ¿Cómo vivió Jonás? 3 días en el vientre. Bueno, lo que sí le aseguro es que el olor que él consumía no era muy grato. A menos, digo yo, que Dios preparó ese pez con aire acondicionado o calefacción interna. Yo no sé, no sabemos qué pudo pasar allí. Pero el asunto es que, hermanos, Jonás, Dios lo preservó en el mar. Y cuando él sale, lo preserva. Y déjeme decirle por qué lo preserva. Si usted no sabía, por eso lea el libro de Jonás. Este es el profeta con otros 3 más que pidió que Dios lo matara. Mátame, le dijo a Dios. Mátame, porque estoy enojado. Porque tú no hiciste lo que yo quería. 2 veces le pidió a Dios que lo matara. Ahora vean esto, hermanos. Gracias a Dios que Dios no lo mató. ¿Qué sucedió entonces? Que Dios salvó por un profeta rebelde, porque déjame decirle, Dios hace lo que, disculpen la expresión, lo que le da la gana, finalmente. Él fue un profeta rebelde, insensible, que se enojó, malcriado. Sin embargo, Dios no lo mató, pero sí le dijo, ¿sabes qué? Anda y predica. Pues dice, levántate. Después que se levanta, ve a predicar. Y yo no sé si él le dijo, bueno, ¿y qué mensaje voy a predicar? Predica el mensaje que quiera, que no depende de ti, depende de mí. Le dio la lección. Está bien, yo voy a escoger un mensaje, un sermón titulado, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Y ese es el sermón
por el cual Dios entonces va a acabar con esta ciudad. Lo que Jonás no sabía es que Dios entonces salvó eso. Ahora déjeme leer esto para que oremos. Porque Jonás terminó diciendo, quiero decir, lo que ninguna otra persona en la Biblia ha dicho acerca de la misericordia de Dios. Escuche lo que él dice al final. En el capítulo 4, versículos 1 y 2, dice, oró, esta es la segunda vez que ora, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, mire la pregunta, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y dice, pero ¿hasta dónde este hombre era un cara dura? Por eso dice, me apresuré a huir a Tarsis. Y aquí viene la respuesta teológica que él da sin saber lo que está diciendo. Por lo menos Dios le reveló que dijera eso. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jonás, el hombre que desobedeció a Dios. Pero que Dios le está confirmando entonces que no es como él quería, no es que él quería que Nínive fuera destruida, sino que Dios quería que Nínive fuera salvada. Cuando uno sigue leyendo en la Biblia, se encuentra que Jesucristo dijo estas palabras. En el día de juicio, los hombres de Nínive se levantarán en el día de juicio para condenar esta generación. Y uno dice, wow, ¿de qué está hablando Jesucristo? De esta Nínive que se arrepintió. Hermanos, las misericordias de Dios son incomprensibles y son únicas. Yo no puedo entender las misericordias de Dios, ni usted tampoco. Pero ¿sabe qué? Lo que sí yo entiendo es que por esa misericordia estamos nosotros aquí hoy. No me pide explicación que no las tengo. ¿Por qué Dios nos escogió, te escogió? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que ese Dios de tanta misericordia se acordó de nosotros que aun siendo polvo, entonces Él nos ha levantado del polvo para ser sus hijos y para pertenecer a su reino y a su gloria. Eso se llama misericordia. Vamos a estar en pie para orar al Señor. ¿Entendió en esta tarde el atributo de la misericordia? Porque no voy a predicar por ahora acerca de esto, así que agárrelo. Hermano, el propósito de un pastor, de una iglesia, cuando habla de los atributos de Dios, es que su iglesia entienda, como dije, a ese Dios. Pero lo más importante es que tú entiendas que las misericordias de Dios, aunque son nuevas cada mañana, no permanecen para siempre, porque voy a hablar de la paciencia de Dios cuando esto se termina. Dios te está dando ahora la oportunidad para que tú vengas a Él, por sus misericordias para que tú te acerques a Él. No te mantengas como Jonás, sabiendo de las misericordias de Dios y rechazándole, huyendo de Dios. Al contrario, ven a Cristo, el dador de esas misericordias, el autor de esas misericordias, la razón de ser de esas misericordias divinas es Jesucristo. Pero necesitas venir a Él, necesitas llegar a Él y decirle, Dios, yo he escuchado hoy esta palabra. Yo he escuchado cuánta misericordia tienes para conmigo, cuánto amor hay en ti para conmigo. Pero yo no te he conocido, yo sé que no soy salvo. Pero yo entiendo que Jesucristo murió por mis pecados y Él ahora quiere ser mi Salvador.
Yo no te estoy diciendo vente y te metes a una religión, yo jamás digo eso. Porque ninguna religión salva al hombre. Las religiones son inventos de los hombres. Pero Jesucristo es el único que puede salvarte. Cierra tus ojos y ora conmigo ahí en tu corazón. Yo voy a volver después acá como hago todos los domingos. Porque siento en mi corazón cada domingo que hay alguien aquí que lucha y lucha y lucha para rendirse a Cristo y hay ataduras en su vida. Cierra tus ojos y ora así, allí en tu corazón. Dile al Señor, Señor, en este momento, yo he escuchado otra vez tu palabra. He escuchado de este atributo. No lo conocía quizás. Pero me han dicho, y me ha dicho tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana, que es grande, que tú eres rico en misericordia. Me has dicho que a pesar de mi pobreza espiritual, de mi condición, de mi corrupción como hombre, de mi condición como pecador, a pesar de eso, Jesucristo dio su vida para que yo tuviera vida eterna. Padre, gracias porque tú me escuchas esta oración que estoy haciendo. Yo quiero entregarme a ti, yo quiero rendirme a ti en este momento, yo quiero darte a ti mi corazón, yo no quiero seguir viviendo esta vida lejos de ti. Gracias por esta tarde y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento, hermano.